desde el 45 dice: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Wow, hermano. ¿Cuántos pueden decir en esta noche amén, Señor? Señor, haced que estas palabras penetren en mi oído. Yo quiero, hermano, que estas palabras. Pero el Señor les dijo: haced que estas palabras penetren bien en vuestros oídos. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Hermanos, unos versículos antes de estos, del 57 al 62, el Señor Jesús ya les había revelado a sus discípulos hacia dónde iba Él. Todos sabemos para dónde iba, ¿verdad? Él iba para Jerusalén, iba camino al Gólgota, iba camino a la pasión, iba camino a la cruz, iba camino a la crucifixión. Amén, hermano. Como usted le quiera llamar, cruz, pasión, Gólgota. ¿Qué más, hermanos? También el valle, ¿verdad? Bueno, hermanos, como usted le quiera entender, Jesús iba para ahí y Él se lo reveló a sus discípulos. Pero entonces, en el versículo 57, encontramos que 3 hombres ahí se aparecen con el Señor Jesús y ellos le preguntan y le dicen: Señor, ¿cuáles son estos estándares para ser tu discípulo? Le dicen. Y entonces viene el Señor y les dijo: bueno, ustedes quizás no oyeron lo que yo les dije anteriormente, porque ya vamos a ver las preguntas de ellos. Y ellos dicen: Señor, te voy a seguir, dice el primero, a donde tú vayas. Vamos, leámoslo. Y dice: y yendo ellos, uno le dijo en el camino. Hermanos, quiero hacer un paréntesis, y es que fíjense bien las palabras del Señor Jesús, de los hombres estos. Ellos no le preguntan: Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque ellos no eran personas que no conocían al Señor. Ellos no eran inconversos, ellos no eran no creyentes, sino que eran creyentes. Eran creyentes nacidos de nuevo, quizás. Pudiéramos decir creyentes, nacidos de nuevo. Quizás no puedo concebir un creyente que no haya nacido de nuevo, ¿verdad? Creyentes nacidos de nuevo. Porque ellos le dicen: Señor, le dice, te seguiremos a donde tú vayas. Entonces, hermanos, eso denota que era un grado mayor de una persona que ha recibido a Cristo y que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Porque ya no le dice: Señor, ¿qué puedo hacer salvo? Como cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y Él nos hizo renacer por medio de su Espíritu. Amén. Sino que ya es alguien que ya ha caminado un poco y de pronto le dice al Señor. Y miren, aquí están los discípulos y le dicen: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjese estas palabras. Él no le dice: Señor, te voy a seguir de vez en cuando. Señor, yo te voy a seguir algunas veces. Señor, yo te voy a seguir por X tiempo. Sino que Él le dice, ¿cómo le dice, hermanos? Señor, yo te seguiré a donde vayas. Wow, hermano, qué compromiso más grande. ¿Le ha dicho usted alguna vez hacia el Señor? Señor, yo te voy a seguir a donde te voy a seguir, Señor, y voy a ir donde tú quieras, Señor. ¿Alguien le ha dicho así, hermano? No le voy a pedir que levante su mano, pero quizás muchos le hemos dicho así al Señor. Y mire lo que le dice el Señor a este discípulo, a esta persona. Le dice: las zorras, dice, tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, hermanos, el Señor Jesús les dice: ok, entonces ustedes quieren seguirme a mí, les dice. Ustedes me han estado ahí siguiendo, han estado conmigo, han estado viendo mis milagros, han estado viendo todos los prodigios y señales que yo he hecho, han visto cómo yo he predicado la palabra y el reino de los cielos, pero ahora ustedes me dicen a mí que ustedes quieren seguirme. Bueno, dice el Señor, oigan ustedes, les dice, antes que yo les responda a ustedes si sí o no, yo quiero primero decirles algo. Y viene el Señor y le dice a este primer hombre, le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hermanos, yo cuando veo a estos 3 personajes, este primer personaje, yo lo que veo es a un personaje, a una persona, hermanos, creyente, pero que de pronto, hermanos, que el Señor que conoce nuestros pensamientos. ¿Cuántos sabemos eso, hermanos?
el Señor conoce nuestras intenciones y conoce nuestros pensamientos. Y entonces el Señor conoció el corazón y el pensamiento de este hombre. Y entonces viene y le da esta respuesta. A mí, por lo que la respuesta que le da el Señor, hermanos, de pronto me pongo a pensar que este hombre estaba pensando que seguir a Jesús iba a significar algo para él de mucho provecho, de mucha fama, de mucha bienestar, de pronto prosperidad, ¿verdad? Porque usted se da cuenta la respuesta que el Señor le da, ¿verdad? El Señor es tan drástico y le dice el Señor, y le pone desde el principio la supremacía, y le pone desde el principio el Señor el estándar de qué es seguir a Jesús. Y como el Señor que conoce los pensamientos le dice, las zorras, le dice, tienen guaridas, y las aves tienen nidos donde reposar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde su cabeza reposar. Entonces es como que el Señor, hermanos, le dijo, mira, desde el principio yo cuando vine a este mundo, desde el principio, yo me despojé de mi gloria, yo me despojé de mi trono, yo me despojé de mi corona, yo me despojé del Padre, del Espíritu, yo me despojé de muchas cosas por venir a esta tierra a morir en una cruz por amor a ti. Y yo, ya me ves aquí, ya estoy grande y yo no tengo ni siquiera donde mi cabeza reposar. Hermano, yo creo que este discípulo, fue chocante esto para este discípulo. Porque este discípulo, hermanos, pensaba quizás que seguir a Jesús era otra cosa. Era, hermanos, como muchas veces como creyentes nosotros, o vemos creyentes, hermanos, que vienen a Jesús por un interés. Vienen a Jesús porque le resuelva algo. Vienen a Jesús porque quieren bienestar material, porque quieren bienestar de su cuerpo, porque quieren otras cosas, comodidad y tantas cosas. Pero en ningún momento están buscando lo que el Señor les dijo, y es la cruz de Cristo. Y hermanos, esto podemos nosotros verlo hoy en día, hermanos, como muchos falsos maestros. Podemos ver como muchas iglesias, hermanos, están promoviendo que seguir a Jesús es tener prosperidad, es tener bienestar, que nunca vamos a sufrir, que nunca vamos a pasar tribulación, que nunca nos vamos a enfermar como yo ando enfermo ahorita. Y que todo, hermanos, es victoria. Y vienen y declaran y dicen, yo declaro, yo digo, ¿qué más dicen, hermanos? Yo declaro, yo decreto, yo tantas cosas dicen. Piensan que Jesús es aquel que les va a dar todas las cosas. Mire, hermanos, yo quisiera poner allí lo que significa, hermanos, esta doctrina. Quisiera el hermano Daniel que me la pusiera. Lo que significa esta doctrina, el evangelio de la prosperidad. ¿Ha oído usted eso, hermano? El evangelio de la prosperidad. Mire, le voy a decir lo que es el evangelio de la prosperidad. Dice, la teología de prosperidad, a veces llamada evangelio de la prosperidad, es un error doctrinal que muchos creyentes hoy en día enseñan y practican. Y quienes sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para con ellos. Y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a las causas de estos falsos maestros aumentarán la riqueza material propia o bendición física. Ven la Biblia como un pacto entre Dios y el hombre. Si las personas tienen fe en Dios, Él brindará seguridad y prosperidad. Pero parece que el Señor Jesús a este hombre no le estaba ofreciendo nada de eso, ¿verdad, hermano? Él no le estaba ofreciendo nada de eso. Lo que le dijo, mira, yo no tengo nada que darte material. No tengo, aunque yo soy el dueño, te puedo dar todo lo que tú quieras, pero yo no es ese mi propósito. No es ese mi objetivo. Mi objetivo es el siguiente. Y vamos, hermanos, a Filipenses. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2 y versículo 6 al 11. Dice este pasaje, la humillación y exaltación de Cristo. Él dice en el versículo 6,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló, ¿cómo, hermanos? Así mismo, haciéndose, ¿cómo, hermanos? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué, hermanos? Para la gloria del Padre. Entonces Jesús lo que le dijo a este discípulo, a esta persona, lo que le dijo es: mira, yo he venido aquí a obedecer a Dios, a que Dios sea glorificado. Yo he venido a obedecer al Padre, a obedecer su misión, a amarlo a Él, a enseñarte a ti cómo es amar a Dios y lo que significa también amar a Dios. Hermano, no nos dice si el discípulo siguió a Jesús o no lo siguió, pero yo creo que esas palabras del Señor Jesús lo pusieron a meditar, ¿verdad, hermanos? Pero también, hermanos, viene otro discípulo que venía a entrevistarse con el Señor Jesús. Vino el primero, pero hoy viene el segundo. Y este segundo, hermanos, le dice de la siguiente manera. Y dijo a otro: sígueme, le dijo. Aquí ya no fue voluntariamente que le dijo: Señor, yo te voy a seguir, ¿verdad? Sino que ¿qué le dijo el Señor? Sígueme, le dijo. O sea, él tuvo un llamado de parte de Dios. Pero entonces este discípulo, cuando el Señor Jesús le llama, dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, ¿y qué tienes que hacer tú? Anuncia el reino de Dios. El primero, hermanos, quizás podemos ver a una persona, un creyente, que está pensando en lo material, en que seguir a Jesús es prosperidad, en que seguir a Jesús es bienestar, es comodidad. Y Jesús no promete eso, hermanos. Ahora, si Él nos ha dado tranquilidad, comodidad, nos ha dado, hermanos, prosperidad, viene de Él, hermanos, pero no es eso lo que Él nos ha prometido principalmente. Amén, hermanos. No es eso, hermanos. No podemos esperar eso. Y el Señor fue enfático con este creyente y le dijo: yo no tengo nada. Lo que sí tengo es que yo me despojé de todo para venir a agradar a Dios y para servir a los hombres. Y entonces eso es lo que yo quiero que tú entiendas, y eso es lo que yo quiero que tú sepas, y quiero que eso es lo que yo te quiero enseñar a ti. Que primero es el reino de Dios, primero es Dios y tu prójimo también. Porque si recuerdan, hermanos, el Señor dijo que en qué se resumía la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el segundo creyente, hermanos, parece que es un creyente que está muy comprometido con las relaciones familiares. Bueno, es más, nos narra aquí el pasaje una situación familiar y muy difícil, hermano. Pongámonos en el lugar de este creyente, y que se nos ha muerto nuestro papá, ¿verdad? Nuestra mamá. Hermanos, todos sabemos, hermanos, el dolor que sentimos cuando se nos muere un familiar. Todos sabemos, hermanos, el amor fraternal que nosotros expresamos cuando vamos a enterrar a los muertos, a nuestros muertos. ¿Verdad que sí, hermanos? Para los judíos también, hermanos, enterrar a sus muertos, a pesar que la palabra del Señor no lo dice tan enfáticamente, pero enterrar a los muertos era una cosa, hermanos, en donde ellos honraban también, en este caso, a sus padres. Y entonces este discípulo se encuentra con el Señor y le dice: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Hermanos, qué difícil para este hombre, ¿verdad? En el punto de ir a enterrar a su papá. Y el Señor Jesús le pone un estándar muy alto y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y hermanos,
Fíjense que algo que noto yo ahí, hermanos, es que este creyente, quizás pienso, ¿verdad? Yo aquí voy a especular. Quizás este joven, este creyente, este hombre, quizás pasó cuidando a su papá un buen tiempo y hizo lo bueno delante del Señor. Porque eso nos manda el Señor a nosotros. Amén, hermanos. Como creyente, a amar a nuestros prójimos, a servir a nuestros prójimos. ¿Y quiénes son nuestros prójimos, hermanos? Son nuestra familia. Entonces este quizás lo cuidó, lo alimentó, hizo muchas cosas con su papá, pero llegó el momento que su papá se murió. Y entonces le pedía al Señor ir a enterrarlo. Pero él ya había hecho lo que agradaba a Dios, hermanos. Y de pronto el Señor le dice eso. Hermanos, es como muchas veces nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a poder, hermanos, ser vidas que proveamos para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestras esposas, para nuestros hijos, para nuestros padres, los padres a los hijos, y los hijos demanda el Señor obediencia a los padres. Pero hermanos, muchas veces, a pesar de que hemos hecho estas cosas delante del Señor, muchas veces, hermanos, sobreponemos muchas cosas, familiares quizás, amigos, compromisos, los comprometemos y los ponemos por arriba del estándar de Dios. No es, hermanos, que vamos a atropellar al prójimo, sino que, hermanos, el Señor está por arriba de los hombres. Amén. Por eso dice ahí el estándar 2, Dios es más importante, no las personas, hermanos. Y muchas veces nos vemos ahí, hermanos, en situaciones difíciles como este creyente, situaciones difíciles familiares, compromisos, que decimos, no podemos faltar, se va a enojar a mi mamá, ¿verdad? Se va a enojar mi tío, se va a enojar se va a enojar fulano, dice. Pero hermanos, fíjense que aquí ya ya le decíamos a los muchachos, el viejo ya se murió, le decíamos, ¿verdad? El viejo ya se murió, le decíamos a los jóvenes. Pero hermanos, no es fácil cuando el Señor nos dice que Él está encima de aquellas personas que quizás nosotros amamos mucho. Él es supremo, Él es más alto que eso, porque Él merece la gloria, la honra y el poder. Amén, hermanos. Y Él es más alto, más grande y es primero aún, hermano, que nuestra familia, después que hayamos hecho lo que el Señor nos manda hacer con ellos. Amén, hermano. Porque aquí el Señor Jesús eso es lo que le dijo a este discípulo. Pero luego, hermanos, el Señor viene y en el 61 dice, fíjense, pasaron varios ahí, ¿verdad? Primero, el segundo y hoy viene el tercero, hermanos. El tercero viene y le dice al Señor, este también le dice, te seguiré, le dice, mire, como el primero, ¿verdad? Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto en el reino de Dios. Entonces, hermanos, yo logro aquí ver en la palabra del Señor, al leer este texto, logro ver diferentes tipos de creyentes. Un primer creyente que ya lo mencionamos, ¿cuál era su prioridad? ¿O en qué estaba pensando que era el evangelio? Muy equivocado, porque el evangelio no se trata sino de Dios, amén. Y el segundo, hermanos, un creyente muy comprometido con muchas cosas, ¿sí? Quizás algunas veces nosotros nos hemos visto también así, como esos personajes de aquí de la Biblia. Pero viene un tercer creyente también, que no tenía problemas. Quizás no estaba pensando que el evangelio era negocio, había entendido que el evangelio era servir a Dios y servir al prójimo. Había entendido que el evangelio se trata de Dios y no se trata de él. Había entendido también que el evangelio no se trata de las personas, no se trata de mí, no se trata de mi esposa, no se trata de mis hijos, no se trata de mi papá, no se trata de mi mamá, se trata de Dios. Había entendido eso. Pero este creyente, hermanos, quizás había dado un paso más adelante.
había superado quizás estas cosas. Pero viene y le dice al Señor: Señor, yo quiero dar un paso más. Yo quiero seguirte y dar una mía más, Señor. Te he seguido hasta este momento. Te he servido con todo mi corazón. Pero estoy quizás cansado, Señor. El trabajo es arduo. El trabajo es difícil de la obra. Y yo estoy cansado, Señor. Déjame, por favor, Señor, que me despida primero. Dame chance de ir un ratito allá a Chachuapa, Señor. Y voy a irme a pasar unos días ahí con mi familia, a descansar, ¿verdad? Y después yo te voy a seguir, Señor, le dice. Pero fíjense que el Señor viene y Él le pone un ejemplo, hermanos, de un labrador. Porque nosotros somos obreros de la viña del Señor, somos labradores, somos sembradores. Amén, hermanos. Somos sembradores en la viña del Señor, que hemos sido llamados a sembrar la semilla, que es el evangelio de la palabra del Señor. Pero hermanos, nosotros no nos podemos descuidar de este llamado tan grande que Dios nos ha hecho. No podemos darnos el lujo. Dice la Escritura que miremos cómo andemos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, como son, hermanos, son malos. Hermanos, nosotros no nos podemos dar el lujo de andarnos distrayendo por ningún motivo. Yo no le voy a decir que no se tome sus vacacioncitas, que vaya a descansar un momento. Yo no le estoy diciendo eso, hermano. No, es necesario muchas veces tomarse un tiempecito, pero no bajar la mirada del Señor. Amén, hermano. No acomodarnos, no bajar nuestros ojos de Cristo. Porque mire lo que dijo el Señor Jesús a este hombre. Le dijo, ninguno le dijo, oye, mira, ninguno que poniendo su mano en el arado, ninguno que ha venido a mis pies, ninguno que se ha comprometido conmigo y ha tomado el arado para trabajar en mi obra, para trabajar en mi viña, en la viña que me pertenece a mí. Ninguno de ellos que pone su mano mira hacia atrás. Wow, hermanos. Esto nos está diciendo algo muy importante. Que el discípulo de Cristo, hermanos, que es el estándar 3, el discípulo de Cristo, hermanos, no mira hacia atrás, no vuelve atrás. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros aquí mismo, a través de los años, hemos visto vidas, personas que han estado con nosotros en esta silla, se han arrodillado, han venido, han recibido la palabra, se han congregado por mucho tiempo, pero que hoy, hermanos, ya no están con nosotros, ni están en otra iglesia, sino que han vuelto atrás al mundo. Pero lo que el Señor nos está diciendo aquí, que un discípulo de Jesús tiene su mirada en Él. No mira atrás, no vuelve atrás, no regresa atrás. Aquel que ha sido rescatado de la vana manera de vivir, la cual heredó de sus padres, así como todos heredamos esa vana manera de vivir. El discípulo del Señor, hermanos, que ha sido convertido por el Señor, ese no vuelve atrás, sigue, persevera en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos, que persevera. No es como la mujer de Lot. ¿Se recuerdan la mujer de Lot, hermanos? Dice que la mujer de Lot iba ahí también con los demás, y de repente, hermanos, ella, ¿qué hizo, hermano? Miró para atrás. ¿Qué es mirar para atrás, hermanos? Es desear lo que antes éramos. Mirar hacia atrás, hermanos, es mirar de dónde venimos. De una vida de pecado, de una vida de maldad, donde estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Y ahora nosotros hemos recibido vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Vida en abundancia. Y esa vida es porque Jesús nos imparte esa vida. Él, que es la vida, que está con nosotros, que ha venido a nuestro corazón, es aquel que nos imparte esa vida. Pero el discípulo de Cristo, hermanos, es aquel, hermanos,
que lo más importante es Dios, que lo más importante es su obra y que es un discípulo, hermanos, que no vuelve atrás. Amén, hermano. Quiero terminar con este versículo que está más adelante, que dice: a la verdad, dice, eso está en el 10:2, hermanos. Hermanos, discípulos de Dios, el Señor Jesús dijo que eran escasos. Amén. Porque los estándares son altos, hermanos, y nosotros no los podemos alcanzar. Pero vino uno, hermanos, a este mundo que sí pudo cumplir esos estándares por nosotros. Amén, hermano. Ese se llama Cristo Jesús, que vino a este mundo para modelarnos, para mostrarnos que esos estándares solo lo podemos nosotros cumplir por gracia, por medio de Él. Pero dice el versículo 2 del capítulo 10: después de estas cosas, leamos desde el 1, designó el Señor también a otros 70. Miren, hermanos, después de haber hablado con estos 3 que mostraban el deseo de seguir al Señor, que al final, hermanos, no se nos dice si lo hicieron o no. Esperamos que lo hayan hecho, ¿verdad, hermano? Esperamos que esas palabras, como dijo Jesús, le hayan calado en sus oídos, y que no solo las oyeron y siguieron igual, amando el mundo, amando lo terrenal, amando el bienestar, amando tantas cosas que nos distraen de este mundo y que al final, hermanos, se van a acabar, se van a terminar. O díganme, ¿quién de nosotros se va a llevar algo en el ataúd, hermano? Mi casita ya va a quedar, hermano. A mi hijo va, pero de ahí nunca va a ser mía, va. Va a quedar a mi hijo y mí hasta que el Señor venga. ¿Y qué va a hacer? La va a consumir, ¿verdad? Y hermanos, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 10, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad, lugar a donde Él había de ir. ¿Por qué, hermanos? Porque la prioridad del Señor no es otra cosa más que glorificar a Dios y salvar a las almas perdidas. Amén, hermano. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, ¿cómo son? Pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá no es, hermanos, más que nosotros vengamos a Él, vengamos a su misericordia, a su gracia, y que oremos y que le pidamos: Señor, si yo he sido un discípulo o yo he sido un creyente, Señor, que he estado amando el mundo, sus cosas, he estado amando el bienestar, he estado amando esa silla donde he estado ahí por tantos años, he amado el mundo, he amado las posesiones, he amado mi tranquilidad. Y ahora tú me dices, Señor, que tú no has venido a esto sino a salvar a pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Yo no sé si también alguien, hermanos, en esta noche ha estado teniendo problemas familiares. Yo los he pasado, hermanos, todos, y veo como algunos de mis hermanos luchan por hacer la obra de Dios en medio de la dificultad con sus familias, escasez, tantas cosas, demandas. No es fácil, hermano. Hay veces por las demandas nosotros no nos comprometemos en la obra del Señor. Hay veces por las demandas decimos: no tengo tiempo, estoy bien ocupado, estoy bien atrasado. No, hermanos, tampoco es eso lo que el Señor nos dice. Lo que nos dice el Señor, hermanos, es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, y después de haber hecho lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Amén.
Y cuando amamos a nuestra familia, cuando servimos a nuestra familia, cuando proveemos a nuestra familia, como dice aquí el texto de Primera de Pedro 1:23. Si me acompañan, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Dice de la siguiente manera, hermano: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, dice. Hermanos, nosotros hemos sido renacidos de Dios. Pero si hay alguno aquí en esta noche, hermanos, que no ha experimentado, hermanos, ese renacer en Cristo, hermanos, esta noche es una linda oportunidad para hacerlo, hermanos. Y si alguno hemos estado experimentando batallas, hermanos, con nuestra familia y con nuestras prioridades, y si alguno, hermanos, hemos estado, hermanos, teniendo también dificultad en la obra del Señor y estamos a punto quizás de dejar el arado y ya no seguir, hermanos, es cuando Dios nos alienta en esta noche que podamos seguir. Por eso, hermanos, nosotros en esta noche queremos, hermanos, darle gracias al Señor por un grupo de hermanos, hermanos, por un grupo de siervos y de siervas que han estado, hermanos, cada día, hermanos, viniendo delante del Señor, no apartando su vista del Señor. Han estado sacrificándose en todos los sentidos, sacrificándose, hermanos, materialmente, porque la obra del Señor no es de qué me van a dar, sino que de qué voy a dar. Y muchas veces nosotros estamos pensando que la obra de Dios se hace con lo que a mí me van a dar. Y no es con eso, hermanos, porque Cristo vino a servir y no a ser servido. La obra de Dios se trata de que yo voy a dar a ti, Señor. Tú ya me diste todo. Tú ya me diste a tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, yo, Padre, no tengo nada que darte, pero lo que soy, Señor, eso te doy. Haz de mí lo que tú quieras. Amén, hermanos. Y estos siervos también, hermano, han hecho esto y han sacrificado tiempo, han sacrificado dinero, han sacrificado, hermanos, muchas reuniones también, ¿saben? Y estamos hablando con ellos cómo tenemos que hacer, porque no queremos que se pierdan las reuniones, los domingos, los miércoles. Ahorita hay varios allá, hermanos, sirviendo, otros en el estacionamiento, otros allá, otros aquí, y se sacrifican, hermanos, y se cansan. Mientras nosotros, hermanos, estamos aquí, ellos están trabajando, y mientras ustedes están trabajando, ellos están aquí. Es sacrificial, hermanos. Pero, hermanos, el Señor es el que nos da la fuerza. Así que en esta noche, hermanos, yo les invito a que nos pongamos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por este grupo de hermanos y hermanas que hoy, hermanos, se van a graduar para la gloria del Señor, para Dios y para su obra, hermanos. Yo quisiera que los invitáramos, el tiempo va pasando, si invitáramos a los pastores primeramente. Quisiéramos invitar también al hermano Carlos, quisiéramos invitar a los hermanos Paniagua, quisiéramos invitar a los coordinadores también que están, porque es una graduación, hermanos, del Ministerio Generación Venidera. Ellos se han estado preparando grandemente. Y vamos a ceder este tiempo, hermanos, vamos a orar.